Buenos días amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy en el bloque de actualidad vamos a tener al ex ministro del Interior, el general Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a conversar sobre los recientes cambios en el gabinete ministerial de la presidente Dina Boluarte y además vamos a también a preguntarle en su opinión por qué es que no se habría cambiado al ministro del Interior Juan José Santibáñez, sobre quien pesa sospechas muy graves, ¿no? Y que son ahora materia de investigación. Vamos a recabar esa opinión para conversar sobre la coyuntura nacional que se pone cada vez más interesante. Regresamos tras la pausa comercial. Y amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos vía Zoom en enlace directo con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a conversar sobre los recientes cambios ministeriales en este gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta plataforma de Entérate con Leslie muy temprano. Muy buenos días, Leslie. Un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que siguen tu programa. Muchísimas gracias. Entonces vamos de frente al tema. Usted ha sido ministro del Interior, conoce muy de cerca todos estos cambios que se han dado recientemente en el gobierno de Dina Boluarte, pero no se ha cambiado al ministro del Interior de quien se esperaba de repente algún tipo de cambios, dado que sobre el actual ministro pesa sospechas muy graves. ¿Qué opinión le merece, en primer punto, los cambios que ha hecho la presidente Dina Boluarte? Bueno, son cambios que una vez conocido las designaciones han despertado intrigas, comentarios y pronunciamientos de diversos índoles políticos y habrían algunos de ellos que están cuestionados. Particularmente a mí me llama la atención el cambio de rumbo aparente del ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Por cuanto la primera declaración que tiene el nuevo ministro es justamente difiere completamente de lo que había estado profesando el anterior ministro, ¿no? Una cálida defensa del pueblo venezolano en la ONU y luego la declaración del nuevo canciller sea justamente lo contrario, diciendo de que es un problema de los venezolanos y que los deben resolver ellos. Eso creo que es una cuestión que llama la atención. Después he visto desfilando al ministro, por ejemplo, de Vivienda en diferentes programas políticos ayer para aclarar su situación. Y bueno, es un tema que siempre las preguntas cuando hay una designación se debe hacer a quienes los nombran, ¿no? La ley dice que es el primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, quien propone y la presidenta quien designa. Entonces, ambas autoridades son las que deben de darle explicación al país sobre los nombramientos que se han hecho. Respecto al ministro del Interior, fíjate, aquí hay algo muy importante que toda la comunidad debe saber. La prensa, ciertos sectores de la prensa están muy al tanto de la actuación del ministro del Interior. Y no podemos perder de vista, Leslie, que el anterior ministro se le criticaba porque no aparecía. Al anterior a este porque no hablaba. Ahora hay un ministro que habla mucho, ¿no? Muy mediático. Bueno, ese es parte del juego político. Lo que hay que ver aquí son resultados. Y creo que el ministro Santibáñez es un ministro que ha decidido trabajar con los conocimientos que él tiene a lo largo de su paso por diferentes instancias del Ministerio del Interior, de ser hijo de un oficial de policía, que los hijos de policía tienen la ventaja de conocer a través de sus padres la estructura, la nomenclatura del trabajo, acompañarlos a diferentes regiones y se compenetran con la función de policía. Todo eso él lo ha aplicado. En ese aspecto viene haciendo un trabajo que has visto tú, muchos alcaldes han ido a su despacho a expresarle su reconocimiento por la labor efectuada, congresistas que también lo han apoyado en diferentes medios y en entrevistas, ¿no?
El tema viene la suspicacia por esta aplicación de un proceso de invitaciones al retiro excepcionales. Y ahí es donde cierto sector de la prensa ha direccionado todas sus baterías y han empezado a generar no solo suspicacias, sino también algunas teorías relacionadas a sobre todo esta cena que tiene él con un oficial de policía, con ese capitán en donde lo graba, ¿no? Pero frente a esto, el ministro no solo ha desconocido que es su voz, sino que ha exigido un peritaje. Entonces, en este país hay una presunción de inocencia y Ujú. eso hay que también respetar, ¿no? Entonces, habrá que ver, porque si esta situación se llega a comprobar, entonces la situación del ministro va a ser muy, pero muy compleja. Eh, Todos en el país estamos de acuerdo con que el gobierno de Dina Boluarte, pues, no es el mejor de los gobiernos, al contrario, y que la captura de este prófugo de la justicia debe darse lo antes posible. Gastón, concuerdo en el análisis. Sin embargo, yo quisiera preguntarte como experiencia que tienes dentro del propio gabinete, porque dos veces es ministro, ya es una experiencia ganada, adquirida, y sabes cómo es este juego político que tú mismo has descrito muy bien. Eh, a ver, estas sospechas de que se utiliza un carro de la presidencia para permitir una supuesta fuga de Vladimir Cerrón, eh, empezamos a, digamos, a construir sobre bases que conocemos, bueno, Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, nadie, es innegable la relación política y amical que ha habido en ambos, ¿no? Eh, Ahora, eso implica también una deducción, esto no es una ciencia ficción, ¿no? Que yo me lo pueda inventar simplemente porque quiera hacer un efecto dañino, político, masivo al gobierno. Pero, sin embargo, hay indicadores, por así decirlo, que me permiten realizar un primer juicio del valor, ¿no? Concuerdo contigo en que se debe respetar la presunción de inocencia y el ministro actual deberá demostrar su presunción de inocencia dentro de la investigación de la que ella es parte, ¿no? Y él ha designado abogados, ¿no? Que y él ha negado la voz en los audios, perfecto. Eso lo va a decidir la investigación fiscal. Sin embargo, yo te pregunto a ti si consideras que eh, estas sospechas graves, que no solamente son del carro presidencial, sino de otros intereses, resultaría suficiente como para no haberlo cambiado o debería haberse cambiado al ministro. A ver, en esta conversación, en donde se salen las grabaciones, aparentemente él está conversando con el capitán de una situación que habría sucedido, no que sucedió durante su gestión, una situación que habría sucedido y se la está comentando aparentemente al capitán, ¿no es cierto? Entonces habría que ver si es parte de la componenda o simplemente le estaba brindando una información que tenía, sabe Dios, de qué fuentes. Lo que sí es grave es que, y lo he dicho en varios programas, Leslie, que no se pueda capturar a Vladimir Cerrón. Y esto, a todas luces, obedece a una protección adicional por parte de quienes están en el gobierno. Eso yo no creo que haya mayor duda ¿Y en eso la no compromete población. al actual ministro del Interior, Gastón? Mira, yo siempre he dicho a todos los ministros que juramentaron durante este gobierno en su totalidad, tanto con Castillo como con Boluarte. La perspectiva era trabajar por la policía, mejorar a la policía, ¿verdad? Y la pregunta que yo siempre hice con los que conversé fue, ¿y Cerrón para cuándo? Esa va a ser la primera piedra en el tobillo para alguien que acepte el Ministerio del Interior, porque no te van a dejar trabajar, porque no vas a poder hacerlo. Ujú. ¿Cierto? Entonces, si uno asume esa responsabilidad y ve que realmente hay filtración de información, fuga de información, no hay la posibilidad de hacerlo, tiene que decirlo. El que calla otorga y se va volviendo de una u otra forma parte de la componenda. Y tampoco hay otra cosa que también les he dicho a varios. No se habla después de,
se habla en el momento, Así porque es. después de ya no tiene ningún valor. Entonces, quienes están actualmente a cargo de la policía, del Ministerio del Interior, tienen que ofrecerle una explicación a la población y no estar siempre diciendo que en una semana, que en un mes, que en 15 días, como lo han hecho varios ministros, casi todos los ministros que han entrado, ya lo tenemos, estamos trabajando, seguimos, equipos especiales, todo. ¿Qué nos asegura a nosotros que este señor ni siquiera esté ya acá en el país y nos sigan vendiendo la información de que sí, que ya lo tenemos y está en el país y todo? Puede haber una serie de situaciones, pero aquí lo importante es que se pone en tela de juicio el accionar de la policía. El propio comandante general lo ha deslizado así, ¿no? Necesitamos de la fuente humana porque con equipos tecnológicos no lo podemos capturar. ¿De qué estamos hablando? ¿De una protección extranjera para neutralizar la tecnología de la Policía Nacional? ¿Hasta qué punto esta información de que el G2 cubano lo protege a este sujeto es verdad? Pero hay que decirlo, no cuando ya nos dan una patada en el traste y salimos en un programa a decirlo, ¿no? No, o sea, las cosas hay que decirlas en su momento. Eso es lo que Y fortalece una gestión. Gastón, ¿y no crees que este hubiera sido el momento de oxigenar el Ministerio del Interior y cambiar a otra persona y poner a otra persona un poco más decidida y sobre todo, como tú bien lo has dicho, que sea un poco más directo con el país? Porque definitivamente le va a caer la responsabilidad política, ¿no? Fíjate, Por no detener a Vladimir Serrón. mira, Leslie, una de las cosas que más ha impactado en la Policía Nacional es la alta rotación de sus comandos y de igual manera en el sector interior. El sector interior es el ministerio más complejo que hay. Una vez a mí un exministro conversando me dijo, es como estar sentado en una caja de dinamita. Y es verdad, porque lo que sucede a nivel nacional, tú puedes estar despachando o en medio de una reunión y ya estás interpelado por el Congreso sin saber realmente lo que ha sucedido en el Porque lugar donde imputan está. delitos de lesa humanidad, como fue en tu caso, ¿no? Que Así quisieron es, ¿no? Así es. cuando tú no lo Claro. buscaste Y y lo más quisieron gracioso. robar la línea de mando, ¿no? Claro, y también no solamente eso, ya que has tocado tú mi caso en noviembre del 2020, realmente pues resulta preocupante ese doble rasero en ciertos sectores políticos ideologizados, ¿no? Que cuando yo esgrimía como una de las situaciones que había estado solamente 24 horas y menos cuando se produjeron estos hechos, cuando se fue el relevo y ingresó el presidente Sagasti, los mismos políticos que habían criticado ese argumento de que estábamos poco tiempo, decían que ningún ministro podía sentarse en menos de un mes, que por lo menos le tenían que dar un mes De chance. de estar, claro, de sentarse un mes de prórroga para que puedan actuar y con conocimiento del sector, ¿no? Sin embargo, cuando no es para su sector de ellos, de su ideología, sí, 24 horas es más que suficiente para poder juzgarlos, ¿no? Y que ellos ordenaron y que ellos la línea de comando y todos los disparates que se dijeron en esa oportunidad. Pero Gastón, actualmente no creerías tú, bueno, porque fíjate, ¿no? Es decir, la relación que ha tenido la presidente con Vladimir Cerrón, todo el mundo lo conoce, ¿no? Claro, Desde claro. partidariamente, ideológicamente, ¿no? O sea, eso es innegable, ese es un hecho que no se puede negar. Entonces, entra yo diría, a una presunción más que sospecha esto que por qué durante el gobierno que todavía está de la señora Dina Boluarte no se ha capturado a Cerrón o por qué está supuestamente fugado, ¿no? De la justicia. Claro, claro. Entonces, y eso le cae al Ministerio del Interior. Entonces, ¿no crees tú que la presidente debió cambiar al ministro para oxigenar en la cartera del ministro del Interior y de repente volver a tomar algunas acciones o estrategias mucho más efectivas? Mira, Leslie, a ver, técnicamente esa pregunta tendríamos que hacérsela a la presidenta de la República. Ahora, como opinión,
nos ponemos contra la pared, porque si la condición para aceptar el cargo de ministro del Interior o ser ministro del Interior es capturar a Vladimir Cerrón, ya tenemos cuántos que están fuera, ¿no? Y cuánto tiempo le vamos a dar a un nuevo cambio. Ok. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer es conminarlo, conminarlo públicamente al ministro del Interior a dos cosas: o que dé explicaciones realmente de la información que se tiene, o segundo, si se tiene una información que es susceptible de ser aprovechada, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que hasta ahora no se le capture? Porque definitivamente que por las informaciones que hemos tenido, se sabe que había por lo menos una zona de acción en donde podría estar este sujeto. Se conoce de un aparente operativo frustrado en Asia, en Ujú. donde cuando los comandos policiales estaban en desplazamiento, ya había llegado la prensa, ya habían llegado ciertos estamentos, y entonces, ¿qué? Se filtró una información tan secreta y luego desapareció la persona. ¿Cómo fue que desapareció? Eso también hay que preguntarlo, hay que investigar. Esto le hace mucho daño. La presidente no sé si tiene conocimiento o le han hecho saber que este tema con Vladimir Cerrón le hace mucho daño a su gestión, precisamente por la relación que ambos han tenido. Invita a que la sociedad en su conjunto no piense algo que lo van a declarar incluso fundado en las prácticas de hechos que se puedan relatar de aquí a unos días. O sea, es decir, ¿por qué la presidenta no tiene la voluntad política de capturar o no a Vladimir Cerrón a través de su cartera del Ministerio del Interior? ¿Por qué? La palabra Porque eh, en política todo se mueve en base a intereses, o no nos hemos dado cuenta de eso. claro. Entonces, ¿cuál es el interés de ella que lo capturen? Ninguno. Y entonces no va a poner Pero ninguna. justamente por eso es lo que justamente ese es el punto, ¿no? Pero por eso, ¿quién tiene que pedirle cuentas a la presidenta de la República? Primero que nada, la población, y posteriormente los operadores de justicia, Claro. ¿no? A través de los procesos que le están haciendo. Entonces, si tenemos una presidenta que ni siquiera declara a los medios de comunicación, Ajá. ¿cuál es el mensaje frente a este hecho? El que calla, ¿qué dice el dicho? El que calla otorga, ¿no? Además, se convierte en un cómplice silencioso del tema, ¿no? Por eso, Así es, por eso te digo, o sea, es importante llegar al meollo del asunto mm, y ver realmente cuál ha sido la participación de estos actores para poder desentrañar ese misterio, entre comillas, de por qué no se le puede capturar a esta persona. Obviamente sabemos que tiene información privilegiada, ¿no? Respecto al manejo de los fondos de Perú Libre y toda la situación como se ha presentado, y que no convendría pues a ciertos estamentos del gobierno, ¿no? Gastón, última pregunta y nos vamos porque el tiempo nos gana. Empezaste a analizar el contexto de la coyuntura política nacional con una opinión respecto al exministro de Relaciones Exteriores. Sí es cierto que el exministro Javier González Olechea ha tenido un rol muy preponderante en este gobierno de la presidente, ha sido muy enérgico ante el Consejo Permanente de la OEA respecto de la situación de Maduro y la postura del Estado peruano. Eh, digamos, en tu opinión, ¿por qué considerarías que ha habido este cambio con el canciller? Si incluso se había convertido en cierta forma como un vocero político del gobierno, ¿no? Porque ha salido a muchos sectores de la prensa en sus entrevistas a defender a la presidente Boluarte. Creo que ha sido el error político más grande desde el punto de vista de que podamos observarlo nosotros desde afuera. Pero esto obedece necesariamente a una situación interna. Y yo creo que la situación interna se da porque los protagonismos en política hay veces no son bien tomados y generan celos, ¿correcto? Y al canciller ya se le voceaba como hasta un futuro candidato presidencial, y otras cosas más que han salido en diferentes medios periodísticos, como hasta el simple hecho de viajar a una comisión a China en primera clase y la presidenta estar en la parte económica, ¿no? Y otras cosas más que se van dando
y que simplemente se toma una decisión de relevarlo. Tú has visto que la carta del canciller es minutos antes de la ceremonia, o sea, no se le dice hasta el final, ¿no? Y el saludo muy frío entre él y la presidenta denotan pues de que hubo un señalamiento directo para sacarlo del camino. No me queda duda de eso, Ujú. además de que hay la parte política en donde no se sabe hasta dónde ha impactado en la figura presidencial, en el propio gobierno, el hecho de esa defensa cerrada que él hizo de la democracia y del pueblo de Venezuela, frente a un régimen que por más que se lave la cara, no deja de renunciar a sus raíces, que son, ¿cuáles son sus raíces? ¿Alguien duda cuáles son las raíces de Dina Boluarte? No, comunistas, ¿no? Igual que Castillo, pero que se ha lavado la cara con algunos ministros de corte derechista, ¿no? Centro, y creen que con eso ya olvidó sus raíces. Bueno, ahí está pues el resultado. El gobierno es comunista, ¿no? Y actúa de acuerdo a sus ideologías para tomar decisiones de esta naturaleza. Entonces, para ti es el más grave error político haber cambiado al ministro de Relaciones Exteriores. Estoy totalmente seguro de eso. Muchísimas gracias, Gastón, por esta entrevista, siempre muy oportuno, muy crítico en el análisis que nos ayuda de pronto a comprender muchas aristas dentro de esta Sí. coyuntura política nacional. Muchísimas gracias. Leslie, solamente un segundo. Sí, sí, sí. Darle un mensaje a todos a tus seguidores de que el tema del sector interior no pasa por una figura de un ministro, pasa por un sistema de justicia que no funciona en el Perú y que permite que los delincuentes, a pesar de ser capturados, sigan en la calle. Si esto continúa de esa forma, no va a haber solución. Muchísimas Gracias. gracias, Gastón. Hasta una nueva Gracias. oportunidad. Muchas gracias.